Bueno, hola a todos. En este video entonces vamos a seguir con los mini capítulos dentro del capítulo de fisiología humana del IB. Entonces vamos a continuar con este tema que se llama hormonas, homeostasis y reproducción. Que mi objetivo es que entiendan por qué el IB agrupa estos tres conceptos dentro de un mismo capítulo y entendamos el hilo conductor. Y una vez les quiero decir que les voy a dejar para otro video, aparte de esto, el tema del ciclo menstrual. ¿Por qué? Porque a mi parecer siento que a pesar de que está ligado claramente, se desvía un poquito y aparte es muy denso ese tema. Y pues estos tres ya de por sí son bastante densos en su conjunto, entonces me parece que lo mejor es dividirlos para que les quede mucho más claro todo y entiendan el hilo conductor, que es lo que me parece más importante. Entonces, comencemos con este tema que me gusta iniciar con la definición. Hay que entender qué es una hormona, a qué se refiere con el proceso de homeostasis y qué es la reproducción. Entonces, primero, las hormonas son mensajeros químicos, ¿listo? ¿Cómo así? Mensajeros químicos entre quiénes? Entre las células del cuerpo o slash tejidos, porque ya saben que los tejidos están compuestos de células. Entonces, una célula de un tejido libera una hormona, libera un mensajero químico, ¿listo? Entonces, esa hormona viaja a otra célula, slash a otro tejido. Y esa hormona le dice, hey, haga tal cosa, o hey, deténgase, deje de hacer tal cosa. Por eso vamos a ver que casi todos los procesos del cuerpo humano ocurren gracias y mediante hormonas. De ahí la gran importancia de este tema. Entonces, ya vamos a ir ahondando un poco más, pero quédense con eso. Segundo, homeostasis. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a la capacidad de mantener el equilibrio interno de un organismo a pesar de lo externo. ¿Cómo así? Entonces, es un poco fácil de entender para que se acuerden, porque homeostasis no es una palabra que uno suela tener en su rango al inicio de que uno empieza a ver estos temas, pero es básicamente esa capacidad que tiene cualquier organismo, desde los animales, cualquier tipo de animal, incluyendo los humanos, hasta los microorganismos como las bacterias, etcétera, tienen una capacidad de sobrevivir a los cambios externos. Entonces, por ejemplo, no sé, imagínense cualquier tipo de organismo, una bacteria o incluso un animal, lo que sea, que por ejemplo le guste y que pueda vivir en el frío y que digamos su temperatura máxima sea de 10 grados y que por alguna razón el ambiente en el que está llegó a 15. Probablemente no se muera el animal. ¿Por qué? Porque tiene ciertos mecanismos que le ayudan a compensar. Pero si por el contrario esa temperatura llegó a 40 grados, pues claramente ese animal va a morir y porque no se puede adaptar. Pero lo que quiero que se queden es que hay un cambio interno en el organismo que busca responder a los cambios externos. Eso es la homeostasis, la capacidad de cambiar el equilibrio interno para responder a los cambios que ocurren afuera. Y finalmente la reproducción, que creo yo es el más sencillo. La reproducción se refiere al proceso biológico por el cual los organismos de una misma especie dan origen a nuevos organismos de la misma. Entonces, empecemos con qué vamos a hablar, como ya les dije, de las hormonas y teniendo en cuenta lo que les acabo de decir, después vamos a hablar de las diferencias entre, obviamente hablando en humanos, porque este capítulo es de fisiología humana, las diferencias que hay entre el cuerpo femenino y el cuerpo masculino. Y al final, el ciclo menstrual, que como les dije, no vamos a hablar del ciclo menstrual en este video. Comencemos con las hormonas. Como les dije, las hormonas controlan básicamente todos los procesos del cuerpo, pero el IB se centra en cuatro muy importantes y que a partir de esto yo creo que es muy fácil entender muchos otros, pero lo del IB se centra en estos cuatro. Entonces, el primer proceso que controlan las hormonas, que es muy importante, es el control de azúcar en sangre. Ustedes dirán, pero ¿por qué azúcar? O sea, ¿cuál es la importancia? Vamos a ver que el azúcar, y de pronto algunos ya lo saben, es un nutriente muy, muy importante para que el cuerpo humano funcione a la perfección y funcione completamente bien. Pero un déficit de azúcar, o sea, si el azúcar baja, es muy malo. Y si el azúcar sube mucho, también es muy malo. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos mantener un equilibrio constante del azúcar que tenemos en la sangre. ¿Cómo logramos ese equilibrio? Gracias a las hormonas. Ya vamos a ver qué hormonas. Segundo, control de la tasa metabólica y la temperatura.
Ya les voy a explicar por qué estos conceptos que a principio parecen como un poco distantes, por qué la tasa metabólica y la temperatura van de la mano. Ya vamos a ver cuál es la razón de esto, pero que sepan que este es otro mecanismo que es controlado por las hormonas. De terceras tenemos el control del apetito, o sea, cuánta hambre tenemos y cuándo debemos dejar de tener hambre. Esto también se controla mediante las hormonas. Y finalmente el control del sueño. Cuando empiezo yo a tener sueño y cuando dejo de tener sueño, también es mediado por las hormonas. Entonces, estos cuatro controles los vamos a traducir en órganos. Entonces, veamos acá. Entonces, esos cuatro vamos a traducirlos en esto. El primero, páncreas. El primer control que les dije es el control del azúcar en sangre. ¿Qué quiere decir? Que el páncreas es el órgano encargado de mantener un equilibrio del azúcar en nuestro torrente sanguíneo, en nuestros vasos sanguíneos. ¿Mediante qué? Mediante dos tipos de células, alfa y beta. Pero antes quiero que quede algo súper claro. Si ya estudiaron el capítulo 6.1 de digestión y absorción, y si no, tengo un video ya en el canal que habla de eso, sería muy bueno que lo vean para entender eso que les voy a mencionar. Y es que resulta que el páncreas, para que nunca se confundan y ya lo tengan claro, tiene dos funciones. El páncreas, ya ahorita se los dibujo mejor, pero digamos que este es un boceto así. Eso es el páncreas. El páncreas tiene una función que se llama exocrina, que tiene que ver con la digestión. Y esta parte es la que ya vimos en el video, en uno de los videos pasados. Pero el páncreas resulta que tiene otra función súper distinta, que es una función endocrina, que tiene que ver con el control de azúcar. ¿Y por qué se llama endocrina y por qué se llama exocrina? Resulta que el sistema hormonal del cuerpo, las hormonas, se llama sistema endocrino. ¿Y por qué endocrino? Porque endo hace referencia a interior. Y es que las hormonas viajan por el torrente sanguíneo, viajan, no se salen de la sangre y ese es como su mecanismo de trayección y todo es el proceso interno del cuerpo. La parte exocrina, exo hace referencia afuera. Y es que resulta que el páncreas, como ya también les mencioné en el video pasado, está muy pegado al sistema digestivo, específicamente al intestino, a la porción del intestino que se llama duodeno, al intestino delgado, la porción que se llama duodeno. Y por acá va pasando la comida, dentro del intestino. Entonces acá les pongo la comida, la comida, la comida. Para que esa comida se digiera, necesita un montón de enzimas. Parte de esas enzimas las bota el páncreas. La parte exocrina del páncreas bota ciertas enzimas al intestino delgado, específicamente al duodeno, para ayudar a romper toda esta comida y que esta comida al final se pueda absorber y que vamos a aprovechar los nutrientes. De ahí viene por qué esto se llama exocrino hacia afuera, y por qué esto se llama endocrino, porque hay otra parte que bota las cosas que produce, o sea, las hormonas, hacia el torrente sanguíneo. Eso es lo que quiero que tengan súper claro desde ahorita y que no se confundan, que el páncreas tiene dos funciones. Entonces ya, habiendo dejado eso en claro, vamos a hablar de cómo ocurre ese control del azúcar y qué son esas células alfa y beta. Entonces, veamos acá nuestro amiguito. Entonces yo acá muy a grandes rasgos les dibujo el sistema digestivo, vemos el estómago, el intestino, acá me faltaría ponerles el colon, etcétera. Y acá está el páncreas. Entonces vamos a hacerle zoom al páncreas. El páncreas tiene dos tipos de células, alfa y beta. Obviamente esta localización que les pongo acá no es que sea esa, no es que las células beta estén arriba, las células alfa estén abajo, no, simplemente un esquema para que se den una idea. Entonces, las células beta van a producir una hormona. Esa hormona se llama insulina. Las células alfa, por otra parte, producen otra hormona que se llama glucagón. Entonces, acuérdense primero de eso. Insulina y glucagón son hormonas. ¿Producidas por quién? Por el páncreas. Cada una por un tipo de célula específico. Ahora, estos dos tipos de hormonas, o estas dos hormonas, tienen efectos opuestos. El glucagón aumenta el nivel de glucosa, o sea, de azúcar, en la sangre, mientras que la insulina, todo lo contrario. La insulina, si se libera, disminuye los niveles de glucosa en sangre. ¿Listo? Entonces, ya entendido eso, podemos empezar a jugar un poco con los conceptos. Si este amiguito de acá
no ha comido en 10 días, los niveles de azúcar, ¿cómo estarán en su sangre? Estarán bajitos. Por lo tanto, ¿qué célula del páncreas estaría activa? Estaría activa el glucagón. Perdón, la célula que estaría activa sería las células alfa. Y esas células alfa aumentarían la síntesis de glucagón. Y ese glucagón finalmente aumenta la glucosa en la sangre. ¿Por qué? Porque está bajita. Y por el contrario, si este niño va a una fiesta y come muchísimo dulce, pues la célula que estaría aumentada en su actividad es la célula beta. ¿Por qué? Porque esta produce insulina y esta disminuye los niveles de glucosa. Todo buscando unos niveles estables. Entonces, teniendo eso en cuenta, hay una enfermedad muy importante en el mundo y por esa razón nos habla el IB de esta enfermedad, que es la diabetes. Yo estoy seguro que de pronto han escuchado esta enfermedad o incluso algún familiar suyo la tiene. Y la diabetes, ¿cómo se define? Es la alteración en la producción o en el funcionamiento de la insulina, o sea, de la que disminuye la glucosa en la sangre. Por lo tanto, si tenemos algo mal con esta insulina, quiere decir que tenemos aumento de la glucosa de manera crónica, o sea, por mucho tiempo. Eso hace referencia a la palabra crónico. Eso va a tener muchas repercusiones malas en la salud. No está bien tener niveles de azúcar crónicamente elevados en sangre. ¿Por qué? Porque, entre muchas cosas, eso afecta a muchos órganos, principalmente el riñón. Daña el riñón, pero puede dañar también el corazón, aumenta el riesgo de infarto, entre mil cosas más. Entonces, lo primero y lo más importante que tienen que entender es que hay dos tipos de diabetes, la diabetes tipo uno y la diabetes tipo 2. Ambos tipos de diabetes llegan a la misma conclusión, al aumento de glucosa en sangre. Aumenta glucosa en sangre, pero funciona por mecanismos distintos. Entonces, la tipo uno es fácil de acordarse. Es autoinmune. ¿Qué quiere decir autoinmune? Que las células de defensa, que por cierto ya hay un video en el canal que habla de todo el sistema inmune y cómo funcionan las células de defensa en el cuerpo, las células de defensa se confunden y empiezan a atacar el cuerpo. En este caso, cuando hablamos de diabetes tipo uno, las células de defensa atacan a las células beta, las atacan y las destruyen. Por lo tanto, si se destruyen esas células beta, no hay producción de insulina y por lo tanto no se puede disminuir la glucosa y la glucosa aumenta. Listo, fácil de entenderlo. Por esa razón que es autoinmune, antes se decía, y es que era cierto, era mucho más común en personas jóvenes, sobre todo en niños que por alguna razón tempranamente desarrollaban esta enfermedad autoinmune y manifestaban la sintomatología en edad muy temprana. Esto realmente ha estado cambiando con el paso de los años y es que hay cada vez más personas mayores, adultos jóvenes, adultos que empiezan a padecer diabetes tipo uno por mil millones de razones que por ahora no son importantes ahondar, pero que sepan eso, que en teoría se describe que es la diabetes más común en jóvenes, pero actualmente eso ha cambiado un poquito y cada vez se presenta más en adultos, en población adulta, pues. Pero si les llegan a preguntar, ¿cuál es la diabetes principalmente de la población infantil? En pediatría, siempre respondan diabetes tipo uno. Y como ya les expliqué, que quede claro que el mecanismo por el cual ocurre es que no hay suficiente insulina porque se están dañando las células beta. Ahora, la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 es por una alteración de la respuesta de la insulina en el cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que la insulina está bien, las células beta están bien, nadie está atacando las células beta, todo está perfecto. La insulina sí se está liberando, pero la insulina, cuando va a ejercer su efecto en los órganos, no funciona. Y para que les quede un poco más claro, les voy a explicar súper rápido cómo funciona la insulina. Digamos que acá tenemos nuestro vaso sanguíneo. O sea, por acá viaja la sangre, por acá viaja todos los nutrientes y todas las hormonas. Fácil de entender. Y acá tenemos una célula de cualquier órgano, que es esto azul que les pinto acá. ¿Listo? Entonces, piensen que acá viene la glucosa, que es esta em, partícula rosada que les pinto acá. Esa es la glucosa. Por lo tanto, tenemos mucha glucosa en la sangre. Acá es cuando llega la insulina. La insulina la voy a pintar amarillo. Entonces llega acá la insulina. ¿Qué hace la insulina? La insulina le dice a la célula, hey, célula, deje pasar a la glucosa que ya viene. Y la célula dice, ah, ok. ¿Por qué? Porque la célula se alimenta de la glucosa.
la célula necesita glucosa para tener energía. Por lo tanto, la célula apenas ve la glucosa y dice, uy, sí, démela. Pero para que puedan entrar necesita la insulina, que la insulina le avise a la célula, hey, oiga, deje pasar la glucosa. Y cuando llega la insulina, es por ella, gracias a ella, que estos nutrientes, en este caso el azúcar, la glucosa, puede entrar. ¿Listo? Entonces, tin, entra. Así es como funciona la insulina. Por esa razón, la insulina baja los niveles de azúcar en sangre, los disminuye, porque aumenta el paso de esta al interior de la célula y disminuye su concentración dentro del vaso sanguíneo. Así funciona, súper fácil de entender. Entonces, en la diabetes tipo 2 hay una alteración de la respuesta en la insulina del cuerpo. O sea, ay, yo borré eso, voy a volverlo a dibujar. ¿Qué quiere decir? Que la insulina sí llega. La insulina llega al órgano, llega a la célula y le dice, hey, le dice, hey, órgano, deje entrar a la glucosa. Y la glucosa está acá esperando. Pero por alguna razón, el órgano no responde. No le hace caso a la insulina y no la deja pasar, no deja pasar la glucosa. Eso se llama resistencia a la insulina. Ese es el mecanismo principal por el cual ocurre la diabetes tipo 2. Y es mucho, mucho, mucho más común en adultos que en personas pequeñas, en pacientes jóvenes, pues. ¿Por qué ocurre esta resistencia a la insulina? Hay ya muchas teorías establecidas, muchos mecanismos, pero hay factores de riesgo. Personas obesas, personas que consumen muchísimos carbohidratos, o sea, mucha glucosa, mucho azúcar, y personas que no hacen ejercicio, o sea, que son sedentarios, tienen muchísimo más factor de riesgo y tienen muchísima más probabilidad de desarrollar resistencia a la insulina y por lo tanto producir diabetes tipo 2. ¿Listo? Súper claro. Entonces, démosle siguiente. Ahora vamos a hablar de la tiroides. La tiroides es este órgano tenemos, es un órgano bastante chiquito que realmente es una glándula que está a nivel del cuello, rodea la tráquea, que como ya también vimos en uno de los videos pasados del sistema respiratorio, la tráquea es ese como tubo que permite la entrada de aire a los pulmones. La tiroides es una glándula que rodea la tráquea y por lo tanto está acá en el cuello. La tiroides controla la tasa metabólica y la temperatura corporal mediante la liberación de una hormona. ¿Cuál es la hormona de la tiroides? Se llama tiroxina. Como dato importante, de pronto no es muy importante para la IBI, pero sí es relevante que lo sepan, y es que la tiroxina, esa hormona tiroxina, está compuesta en parte de yodo. El yodo, pues claramente es un elemento que encontramos gran parte en el ambiente. Nosotros internamente no producimos yodo. ¿Y por qué esta importancia que les mencioné esto? Porque resulta que una de las fuentes principales del yodo es el pescado. Entonces, personas que han vivido toda su vida en la costa, donde una de las principales dietas es el pescado, reciben yodo casi de manera constante y por lo tanto pueden producir tiroxina y por lo tanto hacen que el control de la tasa metabólica y la temperatura corporal funcionen bien. Pero hay regiones, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo, que el suministro de yodo es bajito. ¿Por qué? Porque de pronto no consumimos tanto pescado o tantos nutrientes que contengan yodo. Por ejemplo, yo soy de Bogotá, en Colombia. Bogotá es una ciudad súper central en el país. No tiene costa por ninguna parte y la costa está muy lejos. Por lo tanto, y aparte vivimos en una montaña muy alta. Por lo tanto, nuestro suministro de yodo es muy bajo. Históricamente lo ha sido, y eso no solamente en Bogotá, sino pueden encontrar 1000 puntos a lo largo del mundo y a lo largo de todos los países que tienen esta característica geográfica. Por lo tanto, si el humano no hubiera hecho nada, muchas personas tendríamos déficit de tiroxina y por lo tanto tendríamos problema con esos procesos. ¿Qué pasa? Que hace muchos años, una de los hitos más importantes de la salud pública es que a un grupo de gente se le ocurrió ponerle yodo a algo que consumimos casi todas las personas en el mundo, la sal. Entonces, la sal que consumimos hoy en día en gran parte del planeta, la sal que está en la mesa, esta sal está yodada, tiene yodo. ¿Para qué? Para que de manera constante y casi que en todas las comidas que utilizamos la sal, estemos consumiendo indirectamente yodo. Y así es como nosotros aseguramos que gran parte de la población no sufra de la tiroides.
y aseguramos que tengamos una buena síntesis de tiroxina. Eso es todo lo que les quería decir con el yodo. Entonces, espérense, me volví un momento. Ya. Em, entonces, para iniciar entendiendo a la tiroxina, lo importante es que tengan claro lo siguiente. Todas las células del cuerpo, todos los órganos, tanto el páncreas, aprovechando que está acá, el estómago, la piel, todos los órganos responden a la tiroxina. ¿Y por qué? Porque controla la tasa metabólica. Entonces, vengan acá, les pongo este dibujo. Vean acá, así rapidito. Resulta que acá tenemos nuestros nutrientes, ¿no? Que son la comida que nosotros ingerimos. Y esa comida, ¿a dónde va a llegar al final? A la célula para que la célula la aproveche energéticamente y produzca cosas. Principalmente produzca proteínas, produzca energía y al final produzca calor. Eso es como el objetivo de cualquier célula del cuerpo a partir de los nutrientes. ¿Esto cómo se logra? Mediante la tiroxina. Si nosotros no tenemos tiroxina, estos procesos que al final, o estos productos que al final queremos conseguir, pues van a disminuir. ¿Por qué? Porque no tenemos tiroxina y no es tan fácil que estos nutrientes entren a la célula y que la célula los aproveche de una manera eficaz. Por eso es que la tiroxina es importante. Entonces me vuelvo a devolver. Entonces, si yo tengo una alta tasa metabólica, quiere decir que tengo alta síntesis de proteínas y alta síntesis de calor, y por lo tanto voy a tener calor y voy a tener pues una buena síntesis de estas proteínas, que al final las proteínas sirven para todos los procesos del cuerpo. Y por lo tanto, entendiendo esto, el frío estimula la producción de tiroxina. ¿Por qué? Porque si la tiroxina al final me produce calor, si yo tengo mucho frío, quiere decir que no tengo tanto calor. Y por lo tanto, el cuerpo necesita calor porque tiene mucho frío. Entonces, el frío le va a decir a la tiroides, hey, tiroides, produzca tiroxina, para que la tiroxina viaje a todo el cuerpo y produzca calor. Fácil. Entonces, sigamos acá. La enfermedad que nos habla entonces el IBI es el hipotiroidismo. Recordemos que la palabra hipo siempre hace referencia a bajito, a algo que está bajo en el cuerpo. Entonces, hipotiroidismo quiere decir que la tiroides, específicamente la tiroxina, está bajita. La tiroides no está haciendo su función correctamente y está secretando poquita tiroxina. ¿Eso qué quiere decir? Fácil. Estas cosas que acá les pongo están bajitas. Los pacientes con hipotiroidismo, entonces van a tener falta de energía, entonces van a referir que están constantemente fatigados, se sienten cansados, van a tener falla en la memoria, entonces se les van a olvidar muchas cosas constantemente, van a tender van a tener dificultades en recordar las cosas de manera inmediata, van a aumentar de peso. ¿Por qué? Porque estos nutrientes de acá no están siendo metabolizados de una manera en la que deberían ser metabolizados, no se están rompiendo, por decirlo así, de una manera eficaz. No están en el proceso de metabolismo celular. Por lo tanto, se acumulan y pasan a muchas vías metabólicas de almacenamiento. ¿Por qué? Porque no se están degradando como se deberían degradar en el ciclo de Krebs, en todos los procesos metabólicos y bioquímicos de la célula no están ocurriendo. Por lo tanto, los pacientes aumentan de peso porque estos nutrientes cogen para otro lado. Y para otro lado se refiere en que almacena grasa, básicamente. Como no estoy produciendo calor, también los pacientes van a tener constantemente frío y van a ver que cambios mínimos de temperatura, que disminuye un poquito la temperatura, los pacientes van a decir, uy, de una vez que tienen mucho frío, se ponen muchos sacos, etcétera, etcétera. Y finalmente, estreñimiento, que es como esa dificultad de defecar para, o básicamente porque estos procesos que les acabo de mencionar ocurren en todo el cuerpo. Yo les dije que ocurre en la piel, en el cerebro, en el sistema digestivo, y por lo tanto yo les digo acá que si la tiroxina finalmente produce harta energía, si yo no tengo tiroxina, piensen que los órganos están como dormidos. Entonces, el intestino, que es el que se encarga de mover la comida, y como les expliqué en el video, en uno de los videos previos del sistema digestivo, el peristaltismo va a estar disminuido. Si no saben qué es peristaltismo, vayan al video, a uno de los videos de sistema digestivo y ahí van a entender qué es el peristaltismo. Entonces, si yo no tengo peristaltismo, es lógico porque la comida entonces se va a quedar atrapada y va a producir estreñimiento. Y estos pacientes van a tener cierta dificultad para ir al baño. Listo. Siguiente tejido, el tejido adiposo. El tejido adiposo va a secretar una hormona llamada leptina.
La leptina, el rol de esta hormona es inhibir el apetito desde el hipotálamo. Entonces ya les explico esto en español. ¿Qué es el tejido adiposo para los que no sepan? El tejido adiposo básicamente es la grasa. Entonces, tejido adiposo es igual a grasa. Por eso les dibujo acá este paciente que está medio gordito, que tiene grasa. Igual recordemos que todos tenemos grasa, no solamente las personas gorditas, sino que acá se los pongo para que quede claro que es la grasa. Entonces, el tejido adiposo más o menos se ve así, como un montón de bolas amarillas y células gordas, 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 porque así se ven las células, se ven como círculos bien redondos y amarillos que almacenan grasa. Eso es el tejido adiposo. El tejido adiposo entonces secreta la hormona leptina. Esa leptina viaja al cerebro. En el cerebro resulta que hay una región que se llama hipotálamo. Entonces ahí está el cerebro y lo azul es el hipotálamo. El hipotálamo es una región que controla un montón de cosas en el cuerpo humano, de verdad demasiadas. Entre ellas, controla el apetito. Entonces la leptina viaja al hipotálamo, que es esa parte del cerebro azul que les pongo ahí, y le dice al cuerpo, le dice al cerebro, hey, oiga, detenga que la persona siga comiendo y inhiba el apetito. Básicamente, ese es el rol de la leptina. Viajar al hipotálamo y decir, deje de comer, deje de comer. Ahora, la enfermedad que nos habla el IBI es la obesidad. ¿Por qué? La obesidad se define como la acumulación excesiva de grasa corporal, cuando las personas tienen un índice de masa corporal mayor a 30. Eso, pues creo que no lo especifica mucho el IBI, pero igual se los pongo. Es cuando las personas acumulan de manera excesiva grasa en el cuerpo que llegan a ser tan gordos que su índice de masa corporal es mayor a 30. ¿Y esto porque es importante para entender la leptina? Y es que resulta que se hizo un estudio acá con ratones, por eso les pongo acá ratones primeramente, y es que se creía que los ratones que eran obesos, que tenían mucha grasa, no tenían leptina, por esa razón eran gordos. O sea, que este tejido adiposo de los ratones no secretaba leptina, no la secretaba. Por lo tanto, no había nadie que le dijera al cerebro, hey, oiga, deje de comer. Y los ratones, en este caso el ratón es el paciente, seguía comiendo y seguía comiendo y seguía comiendo y por eso era gordo, 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 porque no había leptina. Entonces empezaron a inyectar leptina de manera sintética a los ratones que parecía sí curar la enfermedad. O sea, los ratones que les inyectaban leptina, parecía que la leptina al final estaba ejerciendo su efecto normal. Le inyectaban leptina, iba al cerebro y le decía, dejen de comer, dejen de comer. Y disminuían la velocidad, la velocidad, disminuían la obesidad. Pero resulta que con los humanos se dieron cuenta de algo. Inyectaron entonces a los humanos con leptina y muchos pacientes obesos, que es donde está el problema, por eso pensaban que la gente era gorda, les inyectaban leptina. ¿Qué pasó? Que la mayoría de personas obesas tienen concentraciones altas de leptina. ¿Por qué se dieron cuenta de esto? Porque cuando le inyectaban leptina a los pacientes obesos, se dan cuenta que no mejoraban, muchos de ellos no mejoraban, seguían gordos, seguían gordos. Entonces se pusieron a analizar y resulta que cuando midieron la sangre de estos pacientes, sí tenían leptina. La leptina estaba bien. Uy, me quedó ahí, eso medio feo, esperen. Ya. La leptina estaba bien. Eso quería decir que la leptina estaba yendo al cerebro y les decía, deje de comer, pero los pacientes no lo hacían, los pacientes seguían comiendo y seguían gordos. Entonces, ¿qué pasaba? Se encontró que entonces lo que había era una resistencia por parte de las células del hipotálamo, muy parecido a lo que pasaba en la diabetes tipo 2, que la célula diana, la célula objetivo, el tejido objetivo, el órgano objetivo, dejó de responder a la hormona. Ese es el mecanismo y esa es la razón por la cual muchos pacientes obesos siguen siendo obesos, porque de tanto secretar leptina, de tanto secretar leptina, porque siguen comiendo y siguen comiendo, el hipotálamo se cansa y ya de tanta leptina ya no responde. Y por lo tanto, su, su velocidad de sentirse llenos, de saciedad, disminuye un montón. Entonces ellos tardan muchísimo tiempo en sentirse llenos y siguen comiendo y por lo tanto aumenta la obesidad. Y finalmente, el cerebro. El cerebro es, obviamente, ustedes se imaginarán que el cerebro controla mil cosas del cuerpo humano y por eso hablar solamente de ritmos circadianos es muy poco, pero como les decía, es solamente uno de los mecanismos que incluye el IBI, y es que los ritmos circadianos son los ciclos de los seres vivos que atraviesan donde ocurren los cambios físicos y mentales
En nuestro caso de humanos, ocurren cada 24 horas. Básicamente, cuando estamos despiertos y cuando estamos dormidos, esos son los ritmos circadianos. A eso se refiere. Y cuando estamos despiertos y cuando estamos dormidos es cuando ocurren cambios físicos y mentales, porque necesitamos descansar, con el sueño se liberan muchas hormonas, por ejemplo, la hormona del crecimiento, se repara el músculo. Entonces, son muchas cosas que ocurren durante los ritmos circadianos. Entonces, resulta que hay unas estructuras que se llaman núcleos supraquiasmáticos, que están en el hipotálamo. O sea, lo que ya vimos, la parte azul. Ellos inducen la liberación de una hormona, que es la hormona acá importante de esta sección, que se llama la melatonina, y esa melatonina se libera en la glándula pineal. O sea, me explico. Acá en el hipotálamo, que es la parte azul, están los núcleos supraquiasmáticos, que son una estructura fácil. Esos núcleos supraquiasmáticos le dicen a la glándula pineal, que es esta glándula como circulito medio café que está en la parte posterior del cerebro, le dicen a esa glándula pineal, oiga, secrete la hormona, deje liberar la hormona que se llama melatonina. Entonces, desde la glándula pineal se libera la melatonina. La melatonina, ¿qué hace? Induce la somnolencia y favorece el sueño. Hace que las personas se sientan cansadas y se sientan con ganas de dormir. Y también reduce la temperatura corporal. Por esa razón, cuando nos vamos a dormir, que yo estoy seguro que a todos nos ha pasado, nos empieza a dar un poco de frío. Y si estamos mal arropados y no tenemos tantas cobijas y estamos obviamente en un clima medianamente frío, pues nos va a dar sueño y por eso buscamos con qué taparnos, sobre todo cuando ya estamos dormidos. ¿Por qué? Porque durante el sueño la melatonina también ayuda a que la temperatura corporal se reduzca. Em, y entonces, ¿qué pasa? Resulta que hay señales del exterior que inducen la liberación de melatonina, pero incluso sin estas señales se mantiene el ciclo. Me explico. Resulta que está documentado que la luz del sol y hoy en día la luz de los celulares disminuye, la luz de los celulares disminuye en cierta medida la producción de melatonina. Por eso es que para dormir necesitamos que esté de noche, necesitamos que esté oscuro. Por eso de pronto, no sé si han oído algunos doctores, dicen no vea el celular una hora antes de dormir. ¿Por qué? Porque esto disminuye las concentraciones de melatonina. Em, Como por ejemplo, otras cosas la inducen. Por ejemplo, todo lo opuesto, la oscuridad. Que todo esté oscuro y que el ojo no capte luz favorece que la glándula pineal secrete melatonina. Entonces, esas señales del exterior ayudan a reducir o a aumentar la liberación de melatonina. Pero ¿qué pasa? Que incluso sin estas señales, si estas señales no existen, el cuerpo, más específicamente el cerebro, mantiene esos ciclos y trata de mantener un equilibrio de 24 horas. Entonces, si nosotros, por ejemplo, estamos, imagínense ustedes, estamos en una caja y nos dejan encerrados en una caja a oscuras completamente, créanme que van a haber momentos donde van a sentir sueño y van a haber momentos donde ya no van a sentir sueño porque ya durmieron, a pesar de que no hay luz. Y no, nadie les está diciendo si es de día, de noche, nada. Esos ciclos se van a tratar de mantener y probablemente van a durar aproximadamente 24 horas. Entonces, que eso les quede súper claro. Ahora, la enfermedad, que en este caso no es tanto una enfermedad, sino una condición transitoria, es el jet lag. No sé si ustedes han escuchado el jet lag, porque a mi parecer el jet lag es una expresión un poco gringa o un poco en el idioma inglés, porque yo personalmente no la escucho en el día a día con los pacientes, pero el jet lag es el trastorno del sueño que se produce cuando se cruzan varias zonas horarias, o sea, el ciclo circadiano está invertido. El jet lag es muy común para las personas que viajan. Por ejemplo, si ustedes de pronto han tenido la oportunidad de viajar al exterior, sobre todo a países que están con cambios de horario muy opuestos a nosotros, más de 7, 8, 9 horas, van a sentir jet lag. ¿Qué quiere decir? Que van a tener dificultad para mantenerse despiertos en el día y van a tener dificultad para conciliar el sueño en la noche. ¿Por qué? Porque están invertidos. Cuando ya es de noche, ustedes están súper activos porque en su ciclo circadiano normal es de día, pero donde están es de noche porque cambió. Y lo mismo a la inversa. Entonces va a tener ciertos síntomas como cansancio, dolor de cabeza, que recordemos que el dolor de cabeza en el término médico se llama cefalea y van a estar irritables. Y yo creo que eso a más de uno les ha pasado, que si no han dormido bien, les molesta todo, que les hablen, que los toquen, porque solamente uno quiere dormir, o por el contrario, uno solo quiere como
conciliar el sueño. Mm, Entonces, ¿qué es lo que se hace para las personas que tienen jet lag? Esto sirve mucho para pilotos, para actores que se la pasan constantemente viajando. Hay un video muy famoso de una actriz que se llama Jamie Lee Curtis, no sé si la han visto, que es la de la película Un Viernes de Locos, Halloween, etcétera. Ella hay una entrevista donde está súper irritable y donde dice que tiene mucho jet lag, que no ha dormido nada. Gracias a esa entrevista, de hecho, mucha gente conoció qué era el jet lag, qué era el término jet lag. Entonces, si quieren, búsquela y se ríen un poco. Pero una forma de ayudar a estas personas que se la pasan constantemente viajando y cambiando el ciclo circadiano es el consumo de melatonina. Resulta que de manera, entre comillas, fácil en las farmacias venden melatonina y esa melatonina claramente ayuda a que se induzca el sueño. Entonces, eso creo que es relativamente fácil de entender. Simplemente le estamos dando al cuerpo la hormona que por si el cuerpo ya sabe que necesita para inducir el sueño. Entonces, las personas que viajan y llegan de noche y tienen toda la actividad del mundo, se toman melatonina y eso les ayuda más o menos a conciliar el sueño cuando previamente estaban súper alerta. Listo. Acabamos esa parte que es, yo diría, la más densa. Vamos a hablar ahora de las diferencias entre el sexo femenino, el sexo masculino y el sexo femenino. Entonces, vamos acá. Vamos a hablar de las diferencias anatómicas. Y de una vez les aclaro que la razón por la cual ocurren estas diferencias es básicamente por la acción hormonal. Porque como ya sabemos, o de pronto algunos no lo tengan tan claro, el hombre se caracteriza porque tiene la hormona testosterona. Testosterona. Ojo acá, la testosterona es la principal en el sexo masculino. ¿Listo? Es la principal. Las mujeres, por su parte, tienen otras hormonas, principalmente los estrógenos. Nosotros también tenemos estrógenos y ellas también pueden tener testosterona, pero las tienen en menor medida, igual que nosotros los estrógenos. Esto, lo único que quiero decir con esto es que es la principal, pero no quiere decir que excluya las demás hormonas. ¿Listo? Y básicamente la acción de estas hormonas va a producir a grandes rasgos las diferencias tanto a nivel bioquímico, a nivel del funcionamiento, a nivel fisiológico y a nivel anatómico, que es lo que vamos a ver ahorita que ocurren pues entre ambos. Entonces veamos, vamos a hablar de la anatomía del hombre, ¿listo? Nos vamos a concentrar en el hombre. Entonces, esto de acá que les puse en amarillo es la vejiga. La vejiga, ¿qué es la vejiga? Básicamente donde se almacena la orina, ¿listo? Entonces acá se almacena la orina. ¿De dónde llega la orina? De estas dos estructuras de acá que se llaman uréteres, ¿listo? Los uréteres. Entonces, los uréteres se conectan con qué? Con los riñones, más arriba. Entonces, los riñones, acá no es tan importante en el IB todavía ver los riñones, pero para que sepan que los riñones son los que producen la orina y por ello se conecta el uréter y el uréter se conecta con la vejiga. ¿Listo? Y por acá viaja todo el chichi, llega el chichi acá y cae en la vejiga. ¿Listo? Mm, De la vejiga sale otro conducto, otro tubito. Ese tubito se llama la uretra, que es este de acá. ¿Listo? La uretra. Y esto de acá, obviamente estamos hablando de los hombres, esto sería el pene. Y acá es el orificio de la uretra por donde sale el chichi. ¿Listo? La orina. Es fácil de entender como ese mecanismo inicial. Listo. Siguiente. Tenemos el escroto, que es lo que uno realmente y vulgarmente me parece importante que lo sepan. Es lo que la gente dice como las bolas. Acá es donde están los testículos, que ya ahorita se los dibujo, pero esto realmente tiene un nombre. Obviamente, claramente, esto no se llaman bolas, ni no se llaman la bolsita que cuelga, no se llama nada así. Esto tiene un nombre y se llama escroto, que es donde sale principalmente el vello púbico en los hombres. ¿Listo? Importante que lo sepan. Ahora, dentro del escroto, el escroto tiene una función muy importante y es almacenar los testículos. Entonces tenemos los hombres tenemos dos testículos, el testículo derecho y el testículo izquierdo. De los testículos hay una estructura arribita que piensen ustedes como un casquito. Ese casquito se llama epididimo, ¿listo? Y de ese epididimo sale unos conductos como unos mini tubitos que conectan más arriba con la uretra.
que esos conductos son los encargados de transportar los espermatozoides. Entonces, para que les quede claro algo, los testículos tienen la función de generar los espermatozoides, que obviamente los espermatozoides van a servir para eh, la procreación. Entonces los espermatozoides están acá en los testículos, pasan al epidimo, pasan a este conducto que ya les mencioné el nombre y pasan otra vez a este conducto que es la uretra, como ya les dije. Y por acá viajan. Por eso es muy importante también que sepan que tanto la orina en el caso de los hombres como los espermatozoides, que se llama el semen, ya vamos a ver cuál es la diferencia entre espermatozoides y semen, salen por el mismo conducto, salen por la uretra. ¿Listo? Acá salen otras estructuras que ya se comunican más con el proceso y con todo el mecanismo que les acabo de explicar, entonces no les voy a dar el nombre. Y por último, esta otra estructura, que ya también les mencioné el nombre, que también hace parte del mismo proceso de los espermatozoides. Ya les aclaro todo eso. Entonces, para que sepan que acá hay como dos sistemas. El sistema urinario, o sea, como el sistema de la orina, y el sistema reproductor. ¿Listo? Que es todo lo que todos esos dos dibujitos y estructuras que les dibujo acá. Y que todos salen por el mismo orificio, la uretra. Entonces acá ya se los pongo todo súper clarito. Si quieren, tómenle foto y repasen bien cómo se llama cada estructura. Recordemos, vejiga que almacena la orina. Vejiga siempre almacena orina. ¿Y de dónde sale la orina? De los dos uréteres. Entonces, primera diferencia acá importante. Espérate acá. Primera diferencia importante. Tenemos dos uréteres. El uréter derecho y el uréter izquierdo. Y de una vez me salto. Tenemos solamente una uretra. Una uretra. No tenemos dos, no tenemos tres, no, tenemos una uretra y dos uretras. ¿Listo? Entonces, acá se almacena la orina. Listo, siguiente. No saben qué, pasemos, sigamos como en el orden que les venía diciendo. Tenemos entonces acá la uretra, ya fácil, normal. Ahora, vayamos acá abajo, el escroto. El escroto es la piel que cubre a los testículos. Los testículos, entonces tenemos testículo derecho, testículo izquierdo. El casquito de acá arriba se llama epididimo. Luego, el conducto que sale del epididimo se llama conducto seminal y tiene todo el sentido del mundo el nombre. Apréndanse, siempre yo les digo que recuerden cuál es la teología, la etimología de las palabras para que se acuerden muy bien. No simplemente digan, ah, conducto seminal, punto. No, ¿qué quiere decir? Conducto, obviamente fácil, es un conducto seminal, o sea, del semen, o sea, los espermatozoides viajan por el conducto seminal. Esto acá, pues ya se está formando un poco el semen. Entonces, por eso se llama conducto seminal. Luego, ese conducto seminal se conecta acá con la uretra, pero miren que acá también se conecta con otra estructura. Esa estructura se llama la vesícula seminal. ¿Y por qué? Porque la vesícula seminal va a botar ciertas sustancias que van a nutrir a los espermatozoides y van a nutrir el semen para favorecer que esos espermatozoides sobrevivan y tengan como todos los nutrientes necesarios. Y por otra parte tenemos la glándula prostática, que también se llama próstata. La próstata está por detrás, está como por detrás y abrazando un poco la uretra. ¿Listo? Importantísimo que sepan que casi que todos estas últimas estructuras que les mencioné son exclusivas de los hombres. Entonces, siempre hay una pregunta clásica que suelen preguntar cuando uno es medianamente joven en los estudios, y es que obviamente las mujeres no tienen próstata. Entonces las mujeres jamás se tienen que hacer exámenes para revisarse la próstata, distinto a los hombres que sí lo tenemos que hacer cuando somos mayores. Entonces recuerden eso, la glándula prostática o la próstata solo la tenemos los hombres. Y también ayuda al proceso de la fecundación, que es, pues, que quiere hacer no tanto la fecundación, sino el proceso de nutrir y favorecer a los espermatozoides. ¿Listo? Entonces, eso es todo el sistema reproductor masculino, las partes más importantes y que la IVI quiere que se aprenda. Ahora veamos una vista lateral, que es básicamente el dibujo que les pone el Ivy, pero desde una vista lateral. Entonces les pongo acá estas mismas estructuras, pero para que las comparen acá. Tenemos el pene, entonces el pene es la estructura que literalmente se proyecta y se sale más o menos del plano del cuerpo. Tenemos acá el escroto, la bolsa escrotal, tenemos el testículo,
el testículo, bien acá que tiene como el casquito, pero acá el casquito no está tan arriba, sino está como hacia un lado y hacia por detrás. Ese es el epididimo. Luego sale el conducto seminal que se conecta con la uretra, ¿listo? Y la uretra también tiene acá conectada más o menos la glándula prostática y la vesícula seminal. Acá arribita está la vejiga, todo esto es la vejiga y por dentro está la orina. Acá sale la uretra, tin, 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 y sale hacia, hacia el pene. Esto acá también es un poco importante y es que los hombres, por naturaleza, tienen una capa de piel, no sé si la ven acá, que abraza la cabeza del pene. Eso se llama el prepucio, ¿listo? La cabeza del pene, de por sí el pene se llama glande, pero la piel, ojo, la piel que rodea al glande se llama prepucio. Hay muchos hombres que por distintas razones, entre ellas religiosas, por estética, lo que sea, hay una cirugía que les quitan el prepucio. Eso se llama personas que se han circuncidado. Se quitan el prepucio y quedan con el glande totalmente expuesto. Eso es como también un dato para que vayan aprendiendo. Mm, y listo. Y por acá, entonces les dejo la pregunta, ¿qué es esa estructura que conecta con la vejiga? Ya les había mencionado previamente, entonces simplemente les dejo para que lo repasen y qué se conecta acá. De acá, ¿qué sale? ¿Cómo se llama esta estructura? Y llega a la vejiga. Les dejo esas dos preguntas. Y ya, para culminar este tema, el sistema reproductor femenino, que ya habiendo visto lo anterior, nos podemos dar una idea, pero claramente hay bastantes diferencias. Entonces vamos a comenzar. Les pongo de una vez como los dibujos del Ivy porque me parecen que son bastante sencillos, bastante claros y porque creo que dibujar esto es un poco más complejo. Entonces, para entender esto, vean acá que esto es el cuerpo de la mujer, estas son las piernas. ¿Listo? Para que se den una idea. Y esto ya acá digamos que está, ¿cómo les pongo esto? Acá está el ombligo y más arribita está el intestino. Entonces creo que ya estamos un poco ubicados, ¿no? Entonces, partiendo de eso, voy a dejar las piernas para que nos demos una idea. Partamos desde lo externo a lo interno. Las mujeres claramente no tienen pene, tienen algo que se llama vagina. Entonces la vagina, piensen lo que es lo externo. ¿Qué quiere decir? La vagina es esto de acá. Y yo les digo externo, como así si esto está, esto está interno, está súper adentro. Sí, pero vamos a ver que hay muchas más cosas adentro, entonces por eso decimos que la vagina es lo más externo que tenemos. Lo que uno puede ver por fuera como el pene del hombre, lo que uno puede ver por fuera se llaman los labios de la vulva. O también algunas personas le dicen los labios de la vagina. Pero es básicamente la vulva lo que uno ve por fuera. Ya por dentro, la vagina piensen lo que es como una habitación, es una cámara, es una habitación totalmente vacía. Todo esto es la vagina. ¿Y qué hay ahí? Nada, vacío. Ahora, más adentro tenemos lo que se llama el útero. El útero es todo esto de acá. Esto es el útero. ¿Listo? El útero es como, piensen ustedes, como la casa principal. Les voy a cambiar la analogía. La vagina, la vulva es como la puerta. Entonces la vulva es la puerta de entrada. La vagina es un corredor como de presentación, como una recepción, pues. Y la parte importante de la casa se llama el útero. Y la parte más interna. ¿Listo? Y el útero es todo esto de acá. Entonces, habiendo entendido esa gran analogía, nos podemos dar una idea para qué sirve qué. Pero antes de pasar a eso, sigamos repasando las partes. Entonces tenemos la vagina, perdón, el útero. Entonces el útero tiene varias capas que no son tan importantes para el IVI, pero sí me parece relevante para entender más adelante el ciclo menstrual. El útero tiene tres capas. Esta capa que les pintan acá de otro color que me parece muy, muy importante y muy, muy chévere que se los pongan, y es que esto de acá que está de otro color sigue siendo el útero, pero esto se llama el endometrio. ¿Listo? El endometrio. ¿Por qué endo? Porque es la parte más interna. Luego tenemos la otra capa del útero que se llama el miometrio. ¿Listo? El miometrio que está hecho de músculo. Y después tenemos otra capa que no es tan importante, pero que sepan que hay tres capas. Y lo más importante es que diferencian entre las dos primeras, que hay una que se llama endometrio y la otra que se llama miometrio. Fácil. Y otra que no nos importa por ahora. ¿Y por qué es importante el endometrio? Porque va a ser muy, muy, muy crucial para la menstruación y para la implantación y permitir el embarazo, el endometrio específicamente. ¿Listo? Luego tenemos
como estos conductos que realmente se llama oviducto, pero también el oviducto no se le llama así usualmente, déjenme decirles, eso se llama trompa de falopio, que yo creo que también muchos lo han escuchado. Esto acá se llama las trompas de falopio o oviducto, que acá en el IB les ponen oviducto, pero también se llaman trompas de falopio. Y las trompas de falopio comunican con el ovario, que el ovario vendría siendo como el testículo de los hombres. ¿Listo? Pero obviamente los hombres no tienen ovarios en el testículo y las mujeres tienen ovario y no testículo. Entonces tienen dos ovarios, izquierdo y derecho. Y se conectan por un ligamento. ¿Listo? Esto de acá no es un conducto, no es nada que comunique con el útero, no. Simplemente un ligamento que ayuda a sostener el ovario, pero no es como una puerta hacia algo, no. La puerta viene acá. Todo esto es el conducto. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que aquí van a salir los ovocitos. ¿Listo? Y los ovocitos son los que van a permitir la fecundación con el espermatozoide cuando entre y van a permitir el embarazo. Entonces, básicamente van a salir desde acá, salen y llegan a la trompa de falopio y tienen que viajar todo esto, todo esto, todo esto, todo esto para llegar acá e implantarse y acá se forma el bebé. Si es que hay, obviamente, una fecundación. Pero todo esto lo vamos a hablar mucho mejor en el ciclo menstrual. Mm, y listo. Ah, y algo súper, súper importante, el cuello uterino. ¿Qué es el cuello uterino? El cuello uterino, básicamente, como lo dice, es el cuello del útero. O sea, es esa porción del útero que se asoma un poquito a la vagina. ¿Listo? Esta parte de acá esta parte de acá se llama cuello uterino, el cuello uterino. Y es muy importante porque uno va a permitir la entrada de espermatozoides en caso de que los espermatozoides lleguen acá, es como la puerta. Básicamente, como les había dicho, esto es un corredor, la vagina es un corredor y la puerta a la casa es el cuello uterino. Entonces, el cuello uterino permite la entrada de los espermatozoides. Pero también es muy importante para una enfermedad que se llama, o bueno, para un virus, que el virus se llama virus del papiloma humano o VPH. ¿Qué pasa? Que el VPH invade el cuello uterino y lo infecta. Y hay ciertos tipos de VPH que cuando lo infecta, el cuello uterino puede provocar cáncer. Cáncer de cervix o cáncer de cuello uterino, que es lo mismo. Yo creo que han escuchado la palabra cáncer de cervix. Bueno, cáncer de cervix quiere decir cáncer de cuello uterino. Entonces, es muy importante uno saber que una infección por ciertos tipos de VPH, o sea, ciertos virus de papiloma humano, me puede generar cáncer de cuello uterino, que es la entrada al útero. Y ya, acá les pongo la vista lateral, que es básicamente lo mismo, y vean la relación con la vejiga. Acá, en esta vista, eh, desde anterior no se ve la vejiga, pero miren lo que es de lateral, sí. Entonces, esto acá vendría siendo la cola. Entonces, vean que esta es como la parte posterior y esta parte es la del frente. La vejiga queda hacia al frente. Eso se llama hacia anterior. Esto acá vendría siendo la vagina. Todo esto es el pasillo. Como les dije, todo esto es el corredor. Y acá vendría estando el cuello uterino, el cérvix. Y todo esto sería el útero. Y acá está el ovario y la trompa de falopio, que les repito, acá le dicen oviducto, pero también se le puede decir trompa de falopio. Y acá más atrás está el colon, que el colon, recordemos, como lo vimos en un video pasado, también se le llama intestino grueso. ¿Listo? Entonces ahí está que una mujer, viéndolo desde lateralmente, la vagina y casi que el útero también está muy relacionado con el sistema urinario y con el sistema digestivo. Y de una vez ya para concluir el video, les dejo un dato para quienes les interese porque no es tan relevante para el IB. Cuando las mujeres están en trabajo de parto, cuando están expulsando al hijo y el hijo sale obviamente por la vagina, o sea, sale por esta parte de acá, que le estoy pintando rosada, obviamente en caso de que esté un hijo, pues eso está gigante, ¿no? Todo esto está gigante. Pero las relaciones no cambian, siguen estando muy cerca de la vejiga y del colon, del recto. Cuando están pariendo y está saliendo el hijo, uno como médico tiene que tener mucho cuidado en que el canal vaginal no se abra tanto, tanto, tanto como para que alcance al ano, para que alcance al recto. Porque si lo alcanza, se va a desgarrar. Y eso es una complicación muy, muy, muy peligrosa durante el parto.
Esto claramente no tiene nada que ver con el IB, pero como yo les digo y como este es el objetivo del canal, de que a los que les interese realmente el tema de la medicina y de la biología y la fisiología, pues que sepan ciertos datos que se salen un poco del pensum. Entonces, pues nada, espero que les haya servido. Si tienen dudas, pueden dejarlas en los comentarios y estaré pendiente. Espero que estén muy bien y un abrazo.